La evaluación psicológica es el estudio científico del comportamiento de una persona o de un grupo de personas con diferentes propósitos. La evaluación psicológica de un deportista tiene como objetivo el recopilar información relevante y precisa de lo que ocurre en el interior de la mente de un deportista, en qué circunstancias ocurren o dejan de ocurrir y cómo le afectan en su rendimiento deportivo, en su bienestar o en su salud. Asimismo, la evaluación procede y acompaña a todo el proceso de intervención, incluyendo en muchos casos el periodo de seguimiento para valorar la estabilidad en los cambios alcanzados. Algunos principales medios de evaluación son la observación, la entrevista, los test, los autoinformes, los cuestionarios, los sociogramas y registros fisiológicos. En este momento hablaremos de las evaluaciones psicológicas en el ámbito deportivo. En general, el propósito principal de las evaluaciones psicológicas consiste en identificar la conducta como objeto de estudio y las variables personales y ambientales implicadas en dicha conducta, asignando valores numéricos a tales variables de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos. Los instrumentos de evaluación utilizados en el ámbito deportivo no diferencian de aquellos empleados en otras áreas de la psicología, aunque como es evidente la especificación de dicho contexto requiere de adaptaciones a la misma. Así hablaremos de los tres métodos más importantes como lo es la observación, la entrevista y los autorregistros. La observación sistemática y cuantitativa es el mejor método para evaluar los objetivos, conociendo los progresos y dificultades de los atletas. La observación permite reconocer datos en el entorno real de las conductas a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, manteniendo el sentido de la información sin generar estados de tensión o de ansiedad en los deportistas. La observación sistemática debe ser intencionada, específica, estructurada, objetiva y registrada. La entrevista es un método básico de recolección de datos cualitativos en los que trabaja el psicólogo especialista del deporte. La entrevista como tal es para comprobar el conocimiento, diagnósticos, planteamiento y planificación de metas para los deportistas. Existen etapas de la entrevista en psicología del deporte. La primera es la entrevista inicial, permite recoger información. La número 2 es la entrevista en el proceso de evaluación. Empieza una vez se ha planteado el entrenamiento psicológico. Y la última de la entrevista en la evaluación final se orienta a la medición de los logros de una intervención. Por otro lado, se requiere por parte del psicólogo deportista una preparación previa para realizarla adecuadamente. En otros aspectos, es importante tener en cuenta una comunicación verbal y tampoco debemos olvidar de establecer una relación de confianza entre el psicólogo y el deportista. Los autorregistros. Parece importante contar con el mayor número de información objetiva posible. Somos plenamente consistentes a la importancia de la subjetividad en el establecimiento de juicios del rendimiento deportivo. También se considera oportuno el diseño de autorregistros específicos aplicados al deporte. Nos ofrece una información importante sobre los aspectos de cada entrenamiento, en un sentido amplio de registros a cualquier mensaje que emita una persona sobre sus pensamientos, sus sentimientos, las preocupaciones u otro tipo de manifiesto propio. Yo les daré a conocer el objetivo clave por cada evaluación. Número 1. Objetivo de entrevista. En toda entrevista existen unos objetivos prefijados y conocidos por parte del entrevistador, que es recoger de la forma más fiable y válida posible una cantidad importante de una información. Número 2.
Autorregistro. Es enseñar a personas estrategias para controlar y también modificar su propia conducta a través de distintas situaciones con el propósito de alcanzar una meta. Número 3. Observación. Es recoger los datos de un entorno real de la conducta a lo largo de un proceso de su aprendizaje. Gracias.